Gloria a nuestro Dios. Así como estamos de pie, vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Sofonías, en su capítulo 2, versículo 1. Vamos a darle lectura hasta el versículo 4. Tomaremos estos versículos como base al mensaje que el Señor envía para nuestros corazones. Dice así: congregaos, congregaos, oh nación sin pudor. Antes que entre en vigencia el decreto, ya se abre un paréntesis, dice, como tamo pasa el día. Antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Versículo 3 dice: buscad al Señor vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos. Y también ordena dos instrucciones, dice: buscad la justicia, buscad la humildad. Vamos a darle lectura a eso que está subrayado con toda su fuerza. ¿Qué dice? Y entonces dice: quizá seréis protegidos el día de la ira del Señor. Ahora demos lectura al versículo 4, un evento que se está viviendo, que se está manifestando en el Medio Oriente. ¿Qué dice? Hagamos una palabra de oración y le pedimos al Señor que nos dé un buen consejo y que podamos salir de esta reunión con una enseñanza en nuestras vidas. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Rogamos en esta hermosa noche que la administración de tu palabra se impregne en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos ser, Señor, hijos atentos, hijos que estemos, mi Dios, con vuestros ojos abiertos y vuestro entendimiento abierto para obedecer y poner por obra tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma con toda su fuerza. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Celébrelo. Tome su asiento, por favor. Vemos el texto inicial haciendo una doble invitación, un doble llamado: congregaos, congregaos. Esto nos habla de una invitación, nos habla de un anhelo que hay en el corazón de Dios, en donde Él quiere que sus hijos, su pueblo, evidencie cómo su mano poderosa los cuida, los libra. La doble invitación también tiene que ver con nuestro ser interno y también con nuestro cuerpo. Cada vez que usted integra su espíritu y su cuerpo para servir a Dios, en ese momento se ordena, se armoniza su vida para servirle al Creador. Pero la invitación que está haciendo aquí el profeta Sofonías
nos habla de un periodo, de un tiempo en donde el pueblo estaba en un desorden, estaba separado de los principios y de la obediencia a los preceptos, a los mandamientos divinos. El pueblo estaba en una desconexión espiritual. En una diapositiva pongo ahí lo que dicen las siguientes traducciones y dice: reuníos, congregaos, gente sin vergüenza. ¿A qué se le llama a alguien que es un sinvergüenza? ¿A qué se le llama a alguien que ya no tiene vergüenza? Eso es muy triste, que alguien te diga eres un sinvergüenza. Otra traducción dice: escudriñaos y escudriñad, gente no amable. Fíjese. Otra traducción dice: ajustaos a la regla y disciplinaos, pueblo rebelde. Juntaos y coligaos la gente, la indisciplinada. Cuando uno mira estos diferentes conceptos de cómo Dios le estaba hablando al pueblo que era portador de la enseñanza, portador de la ley, portador de las instrucciones, porque fue al pueblo al que le delegaron los oráculos divinos, y ahora el Señor los está llamando sin pudor, sin vergüenza, gente no amable, gente, pueblo rebelde, gente indisciplinada. Esto es delicado, esto es un poquito contradictorio a lo que Dios le había enseñado a su pueblo. Dios quería que su pueblo conociera el recato para no pasar vergüenzas. Dios quería que su pueblo fuera gente amable, con un carácter que emitiera la luz a los demás. Un pueblo obediente, libre de la rebeldía, pero también un pueblo disciplinado. Vamos a sembrar estas semillas contrarias a estas que el Señor marca. Manifestemos las semillas correctas en nuestro corazón, semillas que generen en nuestra vida un fruto agradable. Vamos a decir, vamos a declarar: somos un pueblo con recato. Somos un pueblo amable. Un pueblo obediente y un pueblo disciplinado. Entonces, fíjese nada más lo que se genera cuando una persona deserta, se separa, se fractura, se divide. El Señor, inclusive en una ocasión, con lágrimas en sus ojos, dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como los polluelos, como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de sus alas. El anhelo y el corazón de nuestro Dios es que su pueblo sea uno, que no estemos divididos, que no estemos separados. El proyecto de nuestro Dios es que su pueblo esté en armonía, que su pueblo esté atento a sus instrucciones. Pero ahora vemos cómo el profeta, en ese tiempo que le toca vivir, el pueblo estaba separado, el pueblo estaba alejado de los mandamientos divinos. A manera de conocimiento, en Sofonías 1:1 vemos cómo el Señor permite que se registre
esta biografía de la genealogía del profeta Sofonías y de ahí vamos a extraer algunos consejos. Dice la palabra del Señor que vino a Sofonías. ¿La palabra de quién era? El Señor, la palabra de Dios. Levante su mano derecha y diga: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu consejo. Debemos de sentirnos privilegiados, amado pueblo de Dios, porque el Señor constantemente nos envía su palabra, nos envía su consejo. Dice que esa palabra que estaba manifestando Sofonías no era una palabra propia, era una palabra que venía de parte de Dios. Entonces, cuando allá en Sofonías capítulo 2 dice: congregaos, congregaos, era Dios enviando esa palabra para que el pueblo se integrara, se armonizara. Bueno, sigue diciendo este versículo 1, que esta palabra vino del Señor a Sofonías, pero algo muy interesante, comienza ahí un listado de el papá, el abuelo y el bisabuelo que tuvo Sofonías. Menciona 4 generaciones. Dice que era hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Y usted sabe que Ezequías fue el rey de Israel. Entonces, su bisabuelo de este profeta fue un monarca, fue un rey. Y permite el Señor que se describa esta línea para que podamos entender cómo en estas 4 generaciones se oculta un mensaje profético para nuestros días. Se oculta un mensaje de redención y salvación para nosotros que estábamos separados de las promesas, separados de los pactos de Abraham, Isaac y de Jacob. Vemos cómo menciona estas 4 generaciones y vamos a darle lectura de abajo hacia arriba. Su bisabuelo de el profeta Ezequías se llamaba el profeta Sofonías se llamaba Ezequías. Y no sé si usted se acuerda una ocasión cómo Dios le envía al profeta Isaías a este rey y le dice: ordena tu casa porque vas a morir. ¿Si se acuerda o no se acuerda? Dice: ordena tu casa. Y usted se acordará cómo él se pone en la pared y comienza a llorarle al Señor, comienza a clamarle que tuviese misericordia. Y en su gran respuesta de nuestro Padre Dios le otorgan 15 años más. Entonces, esto nos debe de animar, nos debe de alentar a que cualquier circunstancia, cualquier adversidad que estemos viviendo, desde el momento en que nosotros reconocemos a nuestro Dios y le pedimos su preciosa ayuda, entonces viene esa fortaleza de parte de nuestro Dios hacia nuestra persona. Entonces repita conmigo: Dios fortalece mi vida. Dios fortalece mi vida. Entonces, Ezequías, su hijo se llamó Amarías. En hebreo es Amariahu y significa Dios ha hablado, Dios ha dicho. Y Amarías engendra a Gedaliahu o a Gedalías y significa Dios se ha hecho grande. Vamos a repetir estas 3 ministraciones porque hay que entenderlas y hay que degustarlas, porque esto es lo que Dios envía para nosotros en esta noche. Este es un mensaje
particular, es un mensaje que debe de impregnarse en nuestro corazón porque Dios lo envía para ti de manera personal, familiar y también congregacional. Con toda su fuerza declare: Dios es mi fortaleza. Dios habla y me instruye. Dios es grande. Entonces, note cómo en esa línea generacional llega a donde está el papá de Sofonías. Y ese papá se llamaba Cushi o Cusi. Y Cushi era un extranjero, un cananita. Era un hombre que estaba separado de los pactos. Y esto no es más que un código para que nosotros lo entendamos. Cada uno de nosotros pertenecíamos a un pueblo separado de las bendiciones, separado de las promesas divinas, separado del linaje divino. Nosotros estábamos alejados de los pactos. Canaán o los cananitas fue un pueblo que recibió una maldición. Fue un pueblo que recibió una maldición de parte de Noé, el cual recibió esa, pues llamémosle así, esa atadura terrible, porque le dijeron: maldito serás Canaán, siervo de siervos serás, o sea, la esclavitud encima de esa nación. Y esto es algo que debemos nosotros de comprender, porque nuestro Padre Dios dejó este libro del profeta Sofonías para que nosotros descubramos la grandeza de nuestro Padre, para que nosotros valoremos lo que Él hace a favor nuestro, para que nosotros en nuestro diario vivir caminemos de una manera extraordinaria, de una manera diferente. Porque aquí vemos cómo se integra en esta genealogía Cushi, un extranjero. Y no es más que un mensaje para nosotros diciendo: Dios es nuestra fortaleza, Dios es el que nos enseña cuando habla, Dios es el que se engrandece cuando nosotros le creemos a Él, y ahora nos ha adherido a ese linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de nuestro Padre Dios. Vamos a repetir esto: soy linaje escogido, real sacerdocio, pueblo comprado a precio de sangre, para caminar de manera extraordinaria, hablando las virtudes de mi Dios. Dios es mi fortaleza, Dios me instruye, Dios se hace grande, Dios manifiesta su grandeza en mi diario vivir. Entonces, fíjese cómo llega a la línea de Sofonías, y ahí vemos el significado de este nombre, que es Dios ha encubierto. Quiere decir que hay cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Hay cosas, hay secretos, hay instrucciones, hay tips, hay consejos que tenemos nosotros que descubrir. Cuando vemos esto, entonces vemos a un Padre maravilloso que no es un Padre rutinario, es un Padre que día a día nos va mostrando cosas interesantes para nuestro bienestar.
cosas interesantes para nuestro diario vivir. Pero cuando nosotros como personas no valoramos o no entendemos la riqueza que hay, la grandeza de nuestro Dios, entonces la persona tiende a desertar, a desconectarse, a separarse, y eso atrae una terrible afectación a nuestra vida personal. Eso atrae una terrible cortina, una ceguera, una escamas en vuestros ojos que no nos permite ver lo glorioso que es estar vinculados, conectados con nuestro Padre Dios. Si nosotros le pedimos al Señor, abre mis ojos, si le pedimos, abre mi oído, si le pedimos, abre mi entendimiento, si le pedimos al Señor, ábreme tus sagradas escrituras, nuestro Padre Dios escucha, porque Él lo dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sofonías representa el mensaje encubierto. Sofonías representa el mensaje que está en secreto. Y cuando usted ve y lee este libro, son 3 capítulos solamente, usted encontrará cómo nuestro Dios es un Dios maravilloso, misericordioso, que no permitirá que su pueblo se desvíe. Siempre entrará en acción para alinear tu vida, para dirigir tu vida, para coronarte de favores, para que seas tú un hombre, una mujer, un pueblo que publique las alabanzas de su gran nombre. Bendito sea nuestro Dios. El Señor exhorta, anima, invita a que haya una reflexión, un arrepentimiento antes de que venga la ira del Señor. Ahora, este profeta era un joven de la dinastía de la realeza, pero Dios le abrió el oído, Dios le abrió los ojos para ver a futuro lo que iba a suceder. Entonces el mensaje que le dan al profeta Sofonías era un mensaje para su presente, pero también era un mensaje a futuro para nuestros días. Lo que hoy estamos viviendo, este mensaje se hace real para nuestros tiempos. Entonces, vea la grandeza de nuestro Dios, vea cómo Dios habla desde tiempo pasado para mostrarnos qué sucede en nuestro tiempo presente. Ahí es donde tenemos que valorar la gran sabiduría de nuestro Dios. E invita al pueblo, y ahora nos invita a nosotros, a que reflexionemos en nuestra vida actual, en nuestra vida presente. Buscad al Señor, dice el versículo 3, Sofonías 2:3. Buscad al Señor vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos. ¿Cuántos agradecen a Dios por la redención, la salvación que Él ha ministrado a vuestra vida? Entonces nos pide que nosotros nos apliquemos a lo que nos enseña el libro sagrado. Y entonces invita y dice, buscad la justicia, buscad el hacer caridad, busca, porque esa palabra es sedaká, busca a quien puedes ayudar, busca a quien puedes extenderle la mano, busca a quien puedes visitar
que está pasando por un momento adverso. Busca a quien o quien necesita una oración. Busca quien necesita un alimento. Busca quien requiere de una palabra de aliento. Busca quien está pasando por el pozo de la desesperación. Busca quien necesita escuchar la palabra de Dios, porque Dios a ti te ha dado su palabra. Dios te ha mostrado su gran poder. Dios te ha levantado del polvo de la tierra. Dios te ha redimido con brazo fuerte, mano extendida y brazo fuerte. Entonces dice, busca la justicia, busca a quien le puedes mostrar caridad, amor, consejo, instrucción. Pero también dice, busca la humildad. Lo contrario de caridad y lo contrario de humildad es la indiferencia. En el caso de caridad es la indiferencia, la indolencia. No me importa lo que el otro viva. No hay empatía, no te pones en los zapatos de la otra persona. Pero algo que Dios quiere que su pueblo tenga es que se ponga uno en los zapatos del que está pasando por un momento adverso. Se ponga uno en el lugar del que está pasando por un momento complicado. Dios quiere que nosotros busquemos la justicia, pero también busquemos la humildad. Lo contrario de humildad es la arrogancia, la soberbia, la prepotencia. Y eso lo comenzó a desarrollar el pueblo de Israel. Había una total arrogancia, una total indiferencia a las instrucciones y a los mandamientos que Dios les dio. No había misericordia, no había bondad. Se habían desviado, cada quien buscaba lo suyo, cada quien trabajaba para sí mismo. Y todo eso enferma a un hombre, todo eso enferma a una familia, todo eso enferma a una congregación. Y por eso el Señor nos envía esta palabra para que nosotros nos encaminemos en el sendero que Él marca, que Él nos enseña. Y el versículo 4 revela 4 ciudades de los filisteos, comenzando por Gaza. Y usted se dará cuenta que el escenario del Medio Oriente está dándonos una lección a nosotros, porque todo lo que vive Israel en lo literal, a la iglesia le sucede en lo espiritual. ¿Qué hizo Gaza o qué hizo este grupo terrorista contra el pueblo de Dios? Comenzó a atacar, comenzó a amenazar, comenzó a secuestrar, comenzó a intimidar, comenzó a invadir el territorio de Israel haciendo estragos. Comenzó a hacer destrozos. Al finalizar una fiesta tan solemne, vemos cómo el pueblo de Israel muchos de ellos estaban en una distracción, inclusive en el desierto, haciendo fiesta a ídolos, a estructuras, a imágenes, haciendo fiesta a ídolos que Dios condena, que Dios se molesta con la idolatría. Y vemos cómo entran de Gaza y comienzan a invadir a Israel. Todo esto es un mensaje para nuestro tiempo, para nuestros días. Y vemos cómo estas 4 ciudades, de hecho son 5 ciudades, pero una de ellas fue sometida por el rey David, la ciudad de Gat. Pero vemos cuatro influencias que, si nosotros prestamos atención, estas influencias quieren entrar, quieren llegar o quieren penetrar nuestros hogares,
nuestras familias. Gaza significa fuerte, vehemente, sin misericordia, dureza, y está relacionada con la falta de respeto a los ancianos, sin misericordia a los niños. Amados hijos de Dios, amadas hijas de Dios, cuando nosotros vemos la influencia de esta estructura, usted se dará cuenta cómo en la actualidad lo que menos respeto hay es hacia los ancianos y menos misericordia es hacia los niños, porque se descuida el vínculo de la educación, de la instrucción, del cuidado. Le dicen al niño, ve a la tele, ahí está el teléfono, ahí está el juego, ahí está la distracción, no me des lata. No hay misericordia para educar a nuestros hijos. Esa es la influencia de Gaza. Y si usted se dará cuenta, Gaza desde muy pequeños, esos niños, desde muy pequeñitos, les comienzan a sembrar un odio, les comienzan a sembrar una prepotencia y un odio contra Israel. Si usted se da cuenta, un niño, para usted a un niño de 12 años, un niño que ha nacido en la tierra de los filisteos o la tierra de Palestina, ese niño trae una semilla ya de odio contra Israel. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Esto puede estar afectando tu hogar. Esto puede estar contaminando tu casa. Número 2, Ascalón. Significa incumplimiento, deshonesto. Esta es otra área que contamina la influencia filistea en los hogares del pueblo creyente. Cuando la persona se vuelve deshonesta, ventajosa, no cumple con lo que se ha comprometido. No, te lo termino en 15 días y pasan los 15 días, pasa el mes, pasa el 2 meses y no hubo tal cumplimiento. Esta es una influencia filistea. Y dice el libro de Job 18:15, nada suyo mora en su tienda. Fíjese, azufre es esparcido sobre su morada. Quiere decir entonces que debido a esa trampa, debido a ese fraude, lo que ha obtenido, lo que ha logrado es a causa del engaño. Y por eso el Señor nos envía esta palabra para que nosotros seamos librados, seamos guardados de esa influencia filistea en contra nuestra. No sé si me están a entender. Número 3, Asdod significa devastador, el que despoja, el que oprime. Y esto está relacionado con lo que dice Proverbios 19:26. Dice que esta estructura lo que enseña es asaltar al padre y abandonar a la madre. Una mentalidad de despojo, una mentalidad que oprime. Dios nos ayude para que no haya esto en vuestra vida. Y número 4, Ecrón significa el que extermina o el que desjarreta. Esto nos habla de el empleo de instrumentos de violencia y de agresión, insultos, menosprecios, esa falta de dominio propio en nuestra boca, esa falta de dominio propio ante una ira que se manifiesta, la persona comienza a insultar, comienza a agredir, comienza a perder el equilibrio, comienza a perder el control de su vida. Entonces, son cuatro influencias
que dice ahí el Señor en el libro de Sofonías que esas ciudades dice que Gaza será abandonada, Ascalón será asolada, Asdod será saqueada y Ecrón extirpada. Preste atención a esto, voy cerrando la enseñanza. Estas 4 ciudades están en acción ahorita, están de manera activa, confrontándose con Israel. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, puede estar sucediendo también lo mismo. Puede estar sucediendo que esté operando estas estructuras en contra de tu vida, en contra de tu hogar, en contra de tu matrimonio, en contra de tus proyectos. Y la Escritura revela que en el momento en que esta confrontación, esta guerra que hay en el Medio Oriente, esto hará que se abra una puerta, esto hará que se desenlace una guerra mayor en donde va a entrar Irán, el país Irán, en coalición con todos los pueblos que practican el Islam para ir en contra de Israel. ¿Qué nos enseña entonces la palabra a nosotros? A ir eliminando estas cosas de nuestra vida para que no tengamos o no suframos consecuencias caóticas en vuestra vida a causa de la puerta que se abre al desorden, a causa de la indiferencia que se manifiesta ante las cosas divinas. Lo que Dios nos muestra en su palabra no es un juego, no es una fábula. Lo que Dios nos muestra en su palabra es algo serio. Y de por medio está la vida tuya y la vida de tus hijos. De por medio está la vida de tu familia, de por medio está tu salud, de por medio está tu bienestar. Por eso el Señor, al enviarnos este mensaje, es para que reflexionemos, es para que nos arrepintamos, es para que modifiquemos nuestra vida, es para que corrijamos nuestro proceder. No podemos estar viviendo una rutina de indisciplina, una rutina de frialdad, una rutina de desertar ante lo que Dios nos ha puesto en las manos. Ahora vamos a mirar lo que dice el libro de Sofonías capítulo 3, versículo 13. Siempre Dios tiene un remanente. Dice Sofonías 3:13, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa. Levante su mano derecha y diga, líbrame de las injusticias, líbrame de la mentira, Señor, y líbrame del engaño. Ahora mire lo que dice, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Hay un remanente. Hay un remanente que valora lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay un remanente que valora el cuidado, la provisión y la fortaleza que Dios nos da. Cuando el hombre, cuando la mujer atraviesa por un momento adverso y se refugia en el Señor responde de una manera sobrenatural. El Señor responde de una manera especial. Enseguida
viene la comunicación del cielo hacia tu vida, enviándote su palabra, enviándote su consejo, enviándote su guianza, enviándote su instrucción, para que no continúes en ese sendero de desorden, sino que corrijas. Y entonces, cuando tú escuchas el mensaje, porque eso es lo que el Señor nos muestra en el código de estos nombres, de estos 5 nombres. Nos muestra cómo Él fortalece tu vida en el momento de la aflicción, pero también te guía con su palabra. Se hace presente su consejo, y en el momento en que tú entiendes que ese consejo es para ti, entonces Dios se engrandece porque tú lo recibes y lo llevas a la práctica, y entonces puedes ver la gloria maravillosa de nuestro Dios, cómo se hace realidad sus promesas. Pero lo que el Señor también nos muestra, si nos ponen los nombres en hebreo, cuando el Señor también quiere que te ubiques y te digas, no te andes sintiendo como que eres más que otro, porque yo te saqué de Cush. No sé si me están a entender. No tienes por qué sentirte que eres más que, no. Porque el Señor nos sacó de ese pozo de la desesperación a todos. Entonces, su fortaleza, su mensaje, se evidencia la grandeza de nuestro Dios, porque Dios te favorece, Dios te abastece, Dios te prospera, Dios te sana, Dios te lleva de gloria en gloria, Dios te enriquece, Dios te prospera de una manera sobrenatural. Pero el Señor dice, no vayas tú a adquirir costumbres de los filisteos. No vayas a contaminar tu vida con prácticas de los filisteos. No vayas a adquirir malos hábitos de los filisteos, porque entonces tú mismo estarás abriendo la puerta para que vengan atropellos a tu vida. Tú mismo estarás abriendo la puerta para que venga caos a tu vida. Pero si el pueblo de Dios, si tú como varón, como mujer, como familia, te mantienes fiel, obediente a sus instrucciones, el Señor vela por ti, el Señor te protege, el Señor pone un dosel, el Señor pone un vallado, el Señor pone su luz y te hace invisible ante tus enemigos. Por eso Sofonías 3:13 dice, ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Vamos a hacerlo personal, diga, yo me alimento, yo reposo, yo descanso, sin que nadie me atemorice, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Porque mi Padre Dios es la fortaleza de mi vida. Termino con lo que dice Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Con toda su fuerza diga, Padre del cielo, ayúdame a hacer lo bueno. Y entonces viene la pregunta y dice, ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? ¿Qué es lo que pide el Señor que tú hagas? Dice, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Desechemos esas 4 contaminaciones de los filisteos. Desechemos esas prácticas que no son correctas. Practiquemos la justicia, amemos la misericordia y seamos humildes
delante del Señor. Si esto lo hacemos, entonces tu provisión, tu alimentación, tu descanso será placentero y nadie te atemorizará. Dios no permitirá que invadan tu casa. Dios no permitirá que invadan tu economía. Dios no permitirá que los recursos y los bienes que Dios te ha dado sean saqueados, sean extirpados. Dios no quiere que sus hijos experimenten el abandono, la asolación, el saqueo y la erradicación. No. Dios quiere que sus hijos seamos plantados firmemente, como lo dice el Salmo 1, firmemente plantados junto a corrientes de aguas, en donde esas raíces son alimentadas por la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Dice que ese árbol no se marchita, su hoja no cae. Ese árbol da su fruto a su tiempo. Dios nos permita estar en esa dimensión de conexión. Dice, no así los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los buscarás y no los hallarás. No, líbrenos Dios de eso. Que nos permita ser un pueblo atento, noble. Que nos libre, hermanos y hermanas, familia, que podamos evidenciar la vergüenza. Decir, me da vergüenza esta actitud, no la voy a volver a hacer. Que seamos gente noble, que seamos un pueblo obediente y gente disciplinada. ¿Quedó claro? Póngase sobre sus pies. Padre hermoso, Padre maravilloso, Padre hermoso, gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que tus hijos, tu pueblo, tus hijas, las familias se mantengan practicando la justicia, amando la misericordia y, Señor, caminar en tu sendero humildemente.